Saludos cordiales para todos ustedes. Hoy estamos reunidos en este webinar donde vamos a compartir algunas estrategias de cómo motivar en el aula a leer y escribir con emoción, tanto para el nivel inicial y primaria, gracias a Didáctica, que es la asesoría pedagógica y tecnológica. Soy Esther Marchán, docente del nivel inicial, también soy escritora, tengo varios títulos ya publicados y bueno, para mí hoy es un gran honor poder compartir con ustedes este espacio de aprendizaje. Ustedes saben que, bueno, no es fácil a veces estar en el aula, pero ese gran reto y ese gran compromiso que tenemos, pues, es muy enriquecedor. Hoy quiero hablarles desde nuestra labor como docente y cómo nosotros podemos acercar a los niños tanto a la lectura y a la escritura. ¿Sí? Entonces vamos a dar inicio a este webinar, cómo motivar en el aula a leer y escribir con emoción. Bueno, este es un gran reto que todos tenemos, ¿verdad? Porque nosotros partimos justamente de ello, de estas experiencias que hoy como docente vengo a hablar, y voy a brindarles pues algunas pinceladas sobre este enfoque Leo. Si tienen a ustedes alguna duda, pueden dejar aquí en los comentarios que yo les voy a leer y luego vamos a seguir compartiendo. Este arte tan importante que es de convertir el aula en una comunidad viva. Yo de verdad les agradezco este día por acompañarme. Y bueno, aquí quiero compartirles también algunas de las fotos, ¿verdad? Que hemos sido también ganadores de este proyecto de FONDEP, gracias a las maestras Giovanni y Elena, quienes acompañan. Y bueno, es este arte que tenemos de leer y escribir con emoción para transformar la educación a través de la innovación. Enfoque Leo. Esto va más allá del lápiz y el papel, ¿verdad? Pero antes yo quisiera, de repente algunos de ustedes ya han escuchado el enfoque Leo, pero hoy voy a mencionar a grandes rasgos de qué trata. Pero antes yo quisiera preguntarles a ustedes, y si pueden responder por acá por el chat, ¿qué libro o historia te hizo sentir una emoción por primera vez? A ver si escriben por acá por el chat y les leo. ¿Habrá habido alguna emoción? ¿Qué libro recuerda? Hay uno que dice que sí, ¿no? Hay libros que les han cautivado. Muy bien. Excelente. Así es. Hay libros que, por ejemplo, de una u otra forma nos cautivan. Recordamos tal vez nuestra infancia, ¿verdad? Pero para poder nosotros acercarnos a los estudiantes, tanto en el nivel inicial y secundaria, es importante que nosotros también nos hayamos empoderado, hayamos sentido esa emoción, ese amor por la lectura. Entonces no podemos contagiar, como dice aquí, lo que no sentimos. La mediación empieza en nuestra propia emoción como lectores. Tal vez cuando nuestros abuelitos nos leían, miren cómo los niños también al sentirse en el regazo de la mamá, del papá, o entre ellos, entre pares, pueden también sentir esa misma conexión por el libro. Entonces, no podemos nosotros hablar de lectura sin antes haber conocido justamente este bagaje que tenemos que ofrecerle al niño. Y entonces, la alfabetización no es una técnica, es un derecho al pensamiento y a la expresión. Cómo el niño puede plasmar por escrito esas emociones, esos sentimientos, pero sin antes haber llegado justamente a esa conversación fluida, a esas oportunidades que nosotros le hayamos brindado, ¿cierto? La lectura, por tanto, es un acto de seducción, no es una obligación. ¿Cómo entonces logramos que nuestros niños quieran de repente abrir un libro? ¿Cuál será la clave o cuál es esa llave que nosotros tenemos que tener? Justamente es lo que siempre nos hablan los textos, ¿verdad? Es la provocación. Por ejemplo, si nosotros llegamos al aula y bueno, ¿no? Y la maestra también en ese momento agarra y dice, ya, saquen su libro, página 18.
¿Ustedes creen que la emoción para un niño de primaria está latente? ¿O creen ustedes que se cortaría, verdad? Como que se muere, ¿no? Como alguien diría, se muere la emoción antes de nacer. Pero si en cambio, por ejemplo, nosotros llegamos a nuestra aula con una caja cerrada, con un, no sé, un candado gigante, le dicen que adentro hay un secreto y que solo se revela a partir de, no sé, de que un niño te responda algunas preguntas, ¿no? Entonces, o, o a través de una pista, o hay un mapa del tesoro. Entonces, de esa manera, las provocaciones están ahí y está en nuestro quehacer cotidiano cómo podemos nosotros ayudarle, ¿no? Entonces, eso es importante. Si nosotros le ofrecemos, ¿verdad? Las oportunidades para que nuestros niños, tanto de nivel inicial y primaria, puedan sentirse motivados para leer. Y entonces, ahora sí, vamos a leer un poquito esta diapositiva y comentar, ¿no? La alfabetización no es una técnica, es un derecho al pensamiento y la expresión. Si hablamos aquí del enfoque LEO, ¿ya? Que es la sigla significa lectura, oralidad y escritura, estos se entrelazan, ¿no? ¿Por qué entonces el enfoque Leo? Porque hay una interconexión inseparable de estas etapas, ¿no? En estas, por ejemplo, son habilidades fundamentales y estas habilidades fundamentales se logran con esta interconexión que debe haber. Entonces, para lograr, por ejemplo, la oralidad, para lograr la lectura, para lograr la escritura. Aquí en el enfoque Leo, primero nos presentan a la lectura, ¿no? Como yo les mencionaba, primero hay que provocar, primero brindar ese espacio oportuno, motivarlos, no es que agarren este libro, sácanos, sino que nosotros tenemos que hacer esa parte de animación, de mediación, como les comentaba, ¿no? En una caja, en una maleta, en una alforja, lo que ustedes inventen, un sombrero mágico, de ahí sacar el libro, ¿no? Y también dependiendo de sus intereses y necesidades, yo tengo que escoger la lectura. Entonces, la lectura, mayormente, ¿a qué está relacionada? Está relacionada para descubrir los mundos. La lectura nos lleva a eso, a descubrir mundos. Y sobre todo, hay aquí, se logra la decodificación e interpretación de los significados. Mientras que en la oralidad, ¿para qué nos es importante? Es para compartir aquellos hallazgos que hayamos encontrado en la lectura. Viene a ser, en resumen, el puente que construye sentido del lenguaje hablado y la escucha activa. Y por último, ya tenemos a la escritura, ¿no? Entonces, es un camino. Mientras que a veces cometemos el error nosotros de saltarnos, ¿verdad? Ese puente o esa valla. Entonces, ¿qué nos permite la escritura? Aquí en la escritura nos permite dejar nuestra huella en el mundo. Aquí nos habla de lo que son las producciones, la escritura de códigos, esa escritura espontánea que el niño tiene desde el nivel inicial. Y ya en primaria ya como que hay más la alfabetización, ¿verdad? Entonces, esto es muy básico y acá lo que se dice, ¿no? Se lee para hablar, se habla para escribir y se escribe para volver a leer. Entonces ahora vamos a ver cada punto. Leer con emoción, el asombro. Lo que les decía, ¿no? Que los niños se sientan con esas ganas de leer. Que cuando tú leas un libro, cuando tú le muestres al niño este libro, este objeto, que lo objee, que lo sostenga en sus manos, que haya todos estos sentimientos, estas emociones contenidas. En alguna de estas estrategias, ya porque son muchísimas las que vamos a ir viendo en el camino, pero hoy quiero presentarle algunas. Esta estrategia es la lectura provocadora.
como les mencionaba al principio, aquí tenemos que nosotras como docentes evitar leer el libro, eh, y más bien lo que tenemos que hacer es presentarle un misterio, ¿no? Por ejemplo, un mapa que se has encontrado. Eh, También nos permite, en este caso, eh, darle objetos reales también relacionados con la historia antes de abrir el libro, ¿no? Entonces, eh, yo les sugiero aquí en este espacio, si por ejemplo voy a contar algo que esté relacionado a animales en peligro de extinción, de repente puedo llevar máscaras. Si por ejemplo, bueno, lo clásico de este libro del Ministerio de Educación, Mantita Linda, eh, podríamos de repente llevar una manta incaica, ¿no? Entonces el objeto se relaciona con la historia antes de abrir este libro. Lo mismo en la otra estrategia, que es la lectura en voz alta. A veces una cosa es narración, ¿no? El narrador oral, que es explorar el libro y luego con su propia voz empezar a narrar la historia. Aquí no, la lectura en voz alta es el libro abierto y acompañar al lector, en el sentido de que nosotros como mediadores que somos, ¿no? Es como dice aquí, el mediador es un actor, no un lector de noticias. Entonces nuestra entonación, ¿no? El diálogo de los personajes, tenemos que cambiar la voz. Siempre en los libros hay un narrador y también están los personajes. Entonces yo no puedo mantener cuando leo algo la misma línea, ¿no? Sino darle entonación, asombro, respetar los signos, el diálogo que usa el personaje, ¿no? De repente es una niña que es más en el contexto andino, su voz tiene que cambiar. Entonces todo ello es muy importante, ¿sí? Entonces es el primer mapa, como dice acá, emocional para el niño. Entonces, si yo no conecto con él, la lectura como que va a ser pobre, ¿no? Entonces, aquí hay otro mensajito bonito: deja la lectura en el momento más emocionante para dejar a deseo. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros, por ejemplo, cuando leamos una historia, a veces no es importante terminarla, ¿no? A veces estamos esperando, por ejemplo, leer todo el libro. Si tiene 20 páginas, si es en primaria, de repente lo que podemos hacer, y estamos leyendo una obrita, lo que podemos hacer es un capítulo, ¿verdad? Terminamos ese capítulo y lo que hacemos luego es ya empezar con esa parte de dejar un poquito el deseo de querer saber en la historia, ¿no? En este caso, si estoy leyendo un libro en inicial, igualito, ¿no? Divido, veo hasta dónde me puedo quedar y entonces ahí genero justamente ese deseo de querer saber más y lo dejo para el día siguiente, poder seguir conversando, ¿no? Seguir leyendo. Ahora, ya que hemos visto en relación a la lectura, ¿no? Que es leer con emoción, el asombro que tiene que dar nosotros como mediadores en este caso, ahora vemos la parte de conversar, pero que esto sea con sentido. Aquí nos habla de lo que es la palabra viva, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir ello? No sé si ustedes han escuchado el enfoque Dime de Aidan Chambers. Él lo que hizo fue investigar a docentes de qué manera realizaban la mediación lectora. Entonces, en sus investigaciones pudo ver que las maestras realizaban conversaciones literarias, conversaciones amigables. Entonces, él en su propuesta, en este enfoque, nos dice que tratemos de evitar estas preguntas directas o
preguntas que sean a modo de examen, ¿no? Por ejemplo, las preguntas que mayormente a veces cometemos los docentes como error después de haber terminado un cuento, le decimos, a ver, ¿cómo se llama el título de la obra o del libro? ¿Quién era el personaje? ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba el perrito? ¿No? ¿O en qué lugar ocurrió la historia? Ahí estamos cortando un poco ese pensamiento crítico reflexivo. Más estamos como que una imposición de preguntas y las respuestas van a ser muy cerradas, al igual que las preguntas. Pero si en cambio, aquí por ejemplo, lo que Aidan Chamber a veces evita es el por qué, ¿no? Entonces lo que hace es, y aquí nos propone, es cambiar estas preguntas de conexión. Por ejemplo, ¿qué parte te dio ganas de meterte en el libro, ¿no? O qué parte de la historia te ha gustado más. ¿A qué personaje le darías un abrazo, por ejemplo, y por qué? ¿Qué le dirías a tal personaje? Otras preguntas importantes también en esta parte del enfoque DINE es que nosotros podamos transformar el interrogatorio escolar más que todo en una charla genuina. No es un interrogatorio, no son preguntas. A veces ustedes le pueden leer un libro al niño y después todo el asombro que han logrado en la lectura, la conexión mágica que han hecho desde abrir, no sé, una puerta mágica, un baúl mágico, sacar el libro, leerle, despertar la curiosidad, dejarlo en suspenso para el día siguiente y ahora ustedes le lanzan las preguntas y esas preguntas son tan directas a modo de examen como que cortas esa conexión tan bonita que has logrado, ¿no? Entonces, aquí nos pide que no sea un interrogatorio escolar, que más bien sea una charla bonita, genuina. Y entonces, una vez que ya el libro se cierra, tiene que ocurrir esa magia importante, que ya viene a ser la oralidad. Ya de la lectura pasamos a la oralidad. Pero hay que tener aquí muchísimo cuidado, porque aquí es donde nosotros a veces solemos, como les mencionaba, fallar. Por ejemplo, si hacemos estas preguntas, ¿no? De examen, cómo se llama el perro, eso es lo que estaba mencionando anteriormente, el niño va a sentir justamente eso, ¿no? Como que hoy se aísla un poquito y bueno, ay, esas preguntas como que no son que ayuden a esta conversación. Entonces, eh, lo podemos cambiar, como acá menciono en el PowerPoint que parte. Otra pregunta también importante puede ser, ¿hubo algo que te desconcertara de la historia? También podemos preguntar, ¿te recordaron estas páginas a algo que te haya pasado a ti? Y es aquí cuando nosotros validamos la opinión del niño, porque un niño te puede decir qué parte de la historia le ha gustado más. De repente al otro niño no le ha gustado esa parte, le ha gustado otra parte, ¿no? O hay otra parte que le ha asombrado, al otro no. Y entonces ahí se genera un diálogo muy rico y entonces se convierte más en un espacio de conversación, ¿no? Que le llaman conversación literaria, como dice acá, la palabra viva. Entonces aquí es donde le estamos dando poder, validación a su propia voz, porque hay distintas respuestas, pero todas son acertadas, no hay respuesta mala, porque lo que estás dando es un comentario de aquello que has leído, de aquello que te ha motivado, de aquello que te ha gustado, ¿no? Entonces, aquí conversar en el aula no es hacer ruido, ¿no? Es construir pensamientos críticos en comunidad. Entonces, si un niño puede hablar de lo que siente al leer, de la emoción que le ha generado esa lectura, estamos nosotros en un gran paso para que ahora le brindemos el camino para que los niños puedan escribir aquello que han sentido. Entonces, de la lectura nos pasamos a la oralidad. Y ahora, bueno, como acá dice, ¿no? La oralidad como puente. El aula debe ser un lugar donde tu palabra vale. Y ahora nos pasamos a lo que es la escritura, ¿no? Escribir con el alma. ¿Cómo, de qué manera yo
hago esto, ¿no? El poder de las palabras y la grafía creativa. Entonces, una de las estrategias, aquí lo he incluso colocado con otro color, porque de seguro ustedes lo conocen, lo han escuchado, el binomio fantástico de Gianni Rodari. Él tiene libros muy bonitos donde te brindan diversas estrategias y entre de todas está este que es el binomio fantástico. Tanto para inicial como para primaria, según las edades, incluso secundaria o en adultos, esto se aplica. Pero en inicial, por ejemplo, lo que podemos hacer es brindarles oportunidades para que ellos realicen garabatos con diversos colores y luego a cada garabato le dan, se podría decir, un significado, ¿no? ¿Qué dice aquí? Y lo hacen con libertad. En el caso de niños más grandes de primaria, se les puede ofrecer un tupper, un sobre con imágenes, con algunas palabras o con palabras que si que ya están en ese proceso ya de lectura, leen por sí solos, pueden reconocer algunas palabras significativas y unirlas y a partir de ello formar, en este caso, un cuento, ¿no? Otra manera también del binomio fantástico es ofrecerles tarjetas también, sobres con animales, por ejemplo, para que ellos hagan una intervención. Puede ver las alas de la mariposa, el cuerpo de un conejo, las patas de un pollito y a partir de la cabeza, por ejemplo, también del pollo, ¿no? Entonces, a partir de ello puede ser uniendo estas palabras, por ejemplo, las primeras sílabas y hacer una palabra. Si hago otro, eh, este, un conejo con un gato, puedo ser el gaco, ¿no? Un cuento que se llama Gaco porque tiene la cabeza de gato y cuerpo de conejo. Y a partir de ello creamos historias. Pero esto no se logra si nosotros como docentes no hemos logrado conectar al niño con la lectura, no hemos logrado conectar con la parte de la oralidad. Y para llegar a esta parte de la escritura es todo un proceso. En inicial trabajamos mucho lo que es la conciencia fonológica, para ello hay que ofrecerles mucha poesía, retahílas, muchas cosas importantes, interesantes, ¿no? Entonces, escribir con el alma es quitarle el miedo a esa hoja en blanco. ¿Ustedes no les ha pasado que a veces le dan a los chicos una hoja y algunos se ponen incluso hasta a llorar o no saben, se frustran? Pero si no le damos la confianza necesaria, las oportunidades, estas cositas como que se cortan, ¿no? Entonces es importante que aquí no haya errores ortográficos, acá es la escritura libre, ¿no? Entonces, ello es importante que podamos tener en cuenta. Yo aquí les quiero, bueno, acá me están queriendo que les permita admitir, por eso un ratito voy a hacer una pausa para admitir aquí al grupo. Bueno, entonces en este enfoque leo, escribir es dejar una huella del pensamiento. Aquello que yo estoy pensando, imaginando, sintiendo, a través de mis trazos voy a lograrlo. Entonces, aquí como docentes hay que proponer a los estudiantes desafíos. Escribir, por ejemplo, una carta al villano del cuento, qué le quiero decir. Puede ser también, no sé, dándole un consejo. Voy a poner el ejemplo de un cuento clásico, ya, no sé, puede ser Pinocho, o si no, vamos a irnos a uno más hermoso de Izquierdo Ríos, el Bagrecico. Ustedes han visto que el Bagrecico, con todas estas historias que él le contaban, escuchaba, le dijo, ¿no?, a su madre, bueno, le escribió una cartita se fue, ¿verdad?, a recorrer el mundo. Entonces, vamos a imaginar cómo sería esa carta que le dejara a su mamá el Bagrecico, contándole todas esas aventuras. O puede ser al revés. ¿Qué le diría yo
Albagrecico. Entonces le escribo una carta. Entonces imagínense, de esa forma nosotros podemos ir motivando a esta escritura creativa. Otra forma también es, podemos hacer, por ejemplo, crear un hechizo para que no se acabe el recreo. Ustedes saben que les encanta el recreo a los niños, ¿no? A ver, todos, hoy día vamos a escribir un hechizo para que jamás se acabe el recreo. Y los niños van a inventar muchísimas cosas hermosas. Otra forma también sería, no sé, invitarlos a que hagan una pequeña poesía, ¿no? Pero siempre, como les digo, para esto, para llegar a la poesía hay diversidad de estrategias. Primero tenemos que haber ofrecido lecturas relacionadas a este tema. Entonces, cuando la escritura tiene un propósito real, sobre todo emocional, ¿qué cosa va a pasar en el niño? El niño se va a esforzar por hacerse entender, ¿no? A veces hay niños tímidos que nos tocan en el aula, pero cuando le damos la confianza, estas técnicas de escritura creativa van a ir viniendo después poco a poco, pero ese deseo de comunicar desde sus emociones, a través de sus trazos, a través de una letra, a través de un garabato, es lo primero que nace. Entonces, nosotros tenemos que recordar justamente, ¿no? Que un garabato con sentido, ¿ya? Es mucho más valioso que una plana perfecta, pero vacía de alma. ¿Eso qué quiere decir? A veces cometemos el error en primaria de formar una oración. Ya el árbol nos da sombra. Ahora escribe, el árbol nos da sombra, el árbol 50 veces. Eso lo hemos aprendido tradicionalmente, ¿cierto? O una palabra que no estaba bien, que no nos salía bien. Por ejemplo, escribimos con B en vez B labial en vez de B B chica, ¿no? Entonces, miren cuán importante es eso, porque nos hacían escribir 10 veces, 5 veces, pero eso no es una escritura con sentido. Pero si yo les digo, escribe un poema sobre el árbol, o ordéname esta frase, es diferente. En el caso inicial, por ejemplo, no tiene sentido enseñarle la escritura de las letras sin antes no haber pasado por la parte sensorial, por la conciencia fonológica, saber los sonidos de los fonemas, pero nos saltamos esta valla porque a veces los papás nos obligan, ¿no? Bueno, de aquí les voy a leer en el chat si es que tienen ahí algunas dudas, algunas consultas. Y ahora, bueno, acá les voy a leer, ¿no? Los garabatos son la primera escritura emocional. Para ello, debemos permitir la escritura creativa en diversos soportes. Mariela creo que está por ahí rayando acá este espacio. Bueno, continuamos entonces. Alguna propuesta de lo que nosotros hemos trabajado en el aula es implementar un sector LEO, lectura, escritura, oralidad o lectura, o en este caso, artesanos de las palabras. Y bueno, acá las cajas, el binomio, los círculos de la confianza, ¿no? Dedicar 10 minutos al día para conversar de lo leído sin juzgar, ¿ya? Un niño que lee, dice, conversa y escribe con emoción, es un adulto que sabe quién es y qué quiere decir al mundo. Acá les quiero enseñar, por ejemplo, si voy a implementar un sector Leo o un sector artesano de las palabras, como nosotros los hemos denominado en el Jardín 2178 ahí en el Distrito del Milagro, en el Departamento de la Libertad, hemos ofrecido una serie de libros. Ustedes ven, este sector no está tan cargado de cosas, sino se va movilizando según la necesidad. Ponemos cajitas con títeres, cajitas con algunos escritos, puede ser tarjetitas o pizarras para que los niños cojan un plumón o se acerquen a una mesita. Entonces hay que darle la oportunidad, la iluminación también cálida. Entonces un niño que lee
conversa y escribe con emoción, como dice acá, ¿no? Es un adulto que sabe quién es y qué quiere decir al mundo. Acá tenemos otra, nuestra biblioteca implementada. Ustedes pueden ver, el mobiliario también tiene que estar acorde a la altura del niño. De nada sirve poner un mobiliario alto. Esto que ven aquí al centro es una cabina lectora que permite esa conexión con el libro. Acá entra solamente un niño, pueden entrar dos, pero la idea es que entre un niño y hacia atrás es como un librero. Entonces el niño coge un libro, lee, ¿no? Entonces ahí tenemos la provocación. Y bueno, ya para concluir este webinar, como dice aquí, mañana no enseñes a leer, invita a descubrir con emoción. Bueno, aquí ustedes pueden apreciar, pueden seguirme en las redes, Confitería de Palabras con Esther Marchán, Sella Perú. Entonces, maestras, se llevan la teoría, pero el verdadero webinar justamente empieza cuando todas vamos a entrar al aula. Entonces, no busquemos la perfección, busquemos esa conexión. Si un niño hoy se va a casa pensando en ese objeto misterioso que ustedes le dejaron, ténganlo por seguro que ya hemos ganado. Así que gracias por acompañarnos hoy. Yo de verdad les reto a que ustedes de repente puedan el inicio en clase, puedan aplicar este enfoque Leo. Yo le voy a dar ahorita rapidito un tips, por ejemplo, no sé, en la oralidad hacen la provocación y, por ejemplo, ya, llevan un objeto inusual, porque los que recién se han conectado quiero dar este resumen. Un objeto inusual al aula, puede ser una llave antigua, una caja, una piedra brillante, un mapa roto, lo que sea, y no digan qué es, ¿no? Entonces el niño va a coger, va a agarrar, qué cosa, y ahí recién, ¿no? ¿Para qué será? ¿No? Y ahí, ¿de qué quieren que tratará esto? ¿Y para qué lo dejó aquí? ¿No? Entonces vamos escuchando todas esas hipótesis sin corregirlas, obviamente, y el paso 2 le presentamos la lectura. Y ahí viene a ser la búsqueda, ¿no? Puede presentar un texto, un cuento, puede ser un poema, una retahíla, una noticia, pero que tenga relación justamente con ese objeto simbólico que le hemos dejado para provocar. Ya, entonces ahí le podemos decir, ustedes en este texto creen que hay una pista sobre el dueño de este objeto que se ha perdido, ¿no? Entonces vamos a encontrarla y ahí empiezan, ¿no? Y ya luego que hemos leído, también vamos a irle dejando como que de suspenso. Y finalmente, ya le vamos a pedir que en una hoja pequeña ya pueda dibujar o escribir el secreto que el objeto le susurró. Podemos recordarle también que, no sé, hay algunos garabatos, los trazos, etcétera, ¿no? Entonces, todo ello es el resumen de lo que hoy he querido presentarles. Ahorita vamos a también conversar. Así que muchísimas gracias, maestra, por acompañarme este día en este webinar. Espero que hayamos podido de repente un poquito refrescarnos. Entonces, muchísimas gracias. Ahora les leo en los comentarios para seguir conversando.